Busquemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a leer los versículos 17 al 26. Este es el segundo sermón de Pedro que aparece en el libro de los Hechos. Él se dirige a aquellos que habían crucificado a Cristo y les llama al arrepentimiento. En el versículo 17 dice: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que Jesucristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo, y de entre vuestros hermanos, y a Él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo aquel que no preste atención a aquel profeta será totalmente cortado, separado, destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana miramos nuevamente al trono de tu misericordia, para que tú te compadezcas de nosotros, enviando a tu Espíritu, para que Él, mediante la predicación de tu palabra, llame a las ovejas perdidas por las que Cristo murió, y edifique a su pueblo en la verdad y en el Evangelio, para que podamos proclamarlo, a fin de que los hombres se vuelvan a ti. Te suplicamos la asistencia de tu Espíritu. En Cristo te lo imploramos. Amén. Un milagro maravilloso ocurrió a la puerta del templo llamada La Hermosa. Un hombre cojo desde nacimiento fue sanado. Jesucristo, el Nazareno, a quien los líderes religiosos y el pueblo judío habían crucificado, a quien Dios resucitó de los muertos, Él había sanado a este hombre enfermo. Tal acontecimiento dio la ocasión para que el apóstol predicara el Evangelio a aquellos que habían matado a Jesucristo.
En la primera parte de su sermón, Pedro presenta al pueblo judío evidencias contundentes y argumentos sólidos de que ellos se habían equivocado en cuanto a la identidad, ministerio, obra y misión del Señor Jesucristo. Su equivocación acerca de Jesús les llevó a despreciar al Señor de la gloria, a tratarlo injustamente y finalmente matarlo en una cruz. De esta manera repudiaron, despreciaron el don que Dios le había dado para salvarles, para bendecirles y para darles vida eterna. Sin embargo, Pedro, teniendo en cuenta la ignorancia con que estas personas actuaron, les hace saber que todavía para ellos había esperanza. Esto es, si ellos se arrepienten y se vuelven a Dios. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados, sí en el sentido plural, pero el pecado mayor de todos los pecados cometidos fue haber matado a Cristo. Oh, la misericordia, oh, la gracia de Dios. Pudo haber destruido a aquellas personas. Es más, pudo haber prohibido que se les predicara el Evangelio. Había matado al Señor de la gloria, el autor de la vida. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pedro les predicó, no para condenarles, sino para que ellos vinieran al conocimiento verdadero de la salvación que hay para el hombre o para los hombres en Cristo Jesús. Después de hacer referencia a la fidelidad de Dios, de describir a Jesucristo, de señalar los pecados de sus oyentes, Pedro les exhorta a arrepentirse y a volver a Dios. Versículo 19, por tanto, arrepentíos. El arrepentimiento, como indicamos la semana anterior, es un cambio de corazón, de pensar y de voluntad que resulta en un cambio de conducta. Esencialmente consiste en volverse del pecado a Dios. El arrepentimiento tiene que ver principalmente con 4 cosas. Es un cambio de pensar acerca de Dios, de nosotros, del pecado y de la justicia. Este cambio de pensar lleva al hombre a una verdadera aprehensión de su pecado y a comprender la misericordia de Dios como ésta se revela en Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Con dolor y vergüenza por su pecado y odio contra él mismo se aparta de él para volverse a Dios con un propósito sincero de servirle y de obedecerle. Esto es, según la enseñanza bíblica, el arrepentimiento que conduce a la vida, el arrepentimiento evangélico, el arrepentimiento que exige el verdadero evangelio de Cristo. Este arrepentimiento lo vemos en la oración de David. Sí, no tenía tanta luz en el sentido de que
Todavía las profecías no se habían cumplido, pero tenía abundante enseñanza en los sacrificios y lo que estos significaban e implicaban. Y cuando él fue convencido por el dardo o la flecha de la verdad divina que traspasó su corazón, lo vemos en el Salmo 51, clamando a Dios por misericordia. He ahí un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. También vemos esto en el Hijo Pródigo. Él es un ejemplo de ese arrepentimiento. Dice en Lucas 15, del 11 al 32, particularmente el versículo 17, entonces volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Pedro llamó también a sus oyentes a convertirse. La palabra epistrefo, que se traduce convertíos, esencialmente significa volverse. Según Vine, implica un volverse de a un volverse hacia. Denota regresar a la senda de la que uno se desvió. Implica abandonar el pecado y volverse a Dios con fe. Es volverse completamente a Dios. La palabra conversión también denota actividad deliberada del alma. Es el hombre que se arrepiente, es el hombre que cree. Pablo cuenta de cómo los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, los tesalonicenses se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Dios. Pedro exhorta a sus oyentes a arrepentirse de los delitos cometidos contra el Señor Jesucristo, arrepentirse de su desvío y a creer en aquel que podía perdonarles de todos los pecados y de aquel pecado de haber crucificado a Jesucristo. Por otra parte, ellos no recibirían el perdón si no se arrepentían de sus pecados y se volvían completamente a Dios a través de Cristo. El arrepentimiento precede al perdón de pecados. Y si una persona se arrepiente, es porque ha creído en Cristo. El arrepentimiento y la fe son gracias inseparables, distintas pero inseparables, como el profesor John Mary declara. La fe que es para la salvación es una fe penitente, y el arrepentimiento que es para vida es un arrepentimiento creyente. Tanto el arrepentimiento como la fe son necesarios para el perdón de pecados. Hechos 3:19, como vemos, arrepentíos, ¿para qué? Para que vuestros pecados sean perdonados. Y en Hechos 26:18 habla de los que creen, ¿para qué? Para recibir el perdón de pecados. Después de hacer referencia a la fidelidad de Dios, y yo me fui por la implicación del amor y la gracia de Dios, después de hacer referencia a la fidelidad de Dios, dirigir a sus oyentes a Cristo, llamarles al arrepentimiento y a la fe, Pedro pasa a persuadir a sus oyentes. Esto es predicación.
Para ayudar a persuadir a sus oyentes a arrepentirse y convertirse a Dios, Pedro les presenta varios incentivos. Si ellos se arrepienten y vuelven a Dios, en primer lugar, Dios les perdonará. Dios les perdonará. Volvemos otra vez a Hechos 3. Observen que dice en el versículo 19, por tanto, arrepentíos y convertíos. Y he aquí un incentivo poderoso para ustedes arrepentirse, para volverse completamente a Dios. Y esto es porque ustedes van a recibir perdón. Vuestros pecados serán borrados. La palabra griega que se traduce al español borrar denota lavar, quitar, anular, cancelar. Un comentarista dice que la palabra exaleifo, borrar, representa borrar la tinta de un documento. A diferencia de la tinta moderna, la del mundo antiguo no tenía contenido de ácido. En consecuencia, no deterioraba el papiro o el pergamino usado para documentos. En lugar de eso, permanecía en la superficie donde se podía borrar fácilmente con una esponja húmeda. Dios hace mucho más que simplemente tachar los pecados. Él los borra por completo. La deuda que incurre en nuestro pecado es completamente borrada del libro de cuentas de Dios. No la debemos, ha sido pagada. La sangre de Cristo, su sacrificio es el pago. Es el pago por nuestra deuda. Si esa deuda no se hubiera saldado, hubiéramos sido castigados o seremos castigados eternamente. Pero gracias a Dios que hay perdón. En Cristo Dios saldó la deuda. Y por esto Él puede perdonar al pecador arrepentido que se vuelve a Dios. Perdón, sí, perdón es lo que el hombre necesita. Y la única forma de obtenerlo se encuentra en Cristo. Escúchame de cerca, escúchame bien. Tus sentimientos de culpa, tu espíritu depresivo, no se debe a que tú no te perdonas a ti mismo. Tal manera de pensar procede de la psicología moderna, arraigada en un humanismo, pero no procede de la Biblia. Usted va al internet y busca sobre este tema y aparecen artículos a diestra y a siniestra diciéndoles a las personas: tu problema es que tú eres muy exigente y no te perdonas a ti mismo. Hasta que tú no te perdones a ti mismo, no podrás encontrar paz y tranquilidad. Tal concepto no se encuentra en la Biblia. La Biblia nos dice que Dios perdona y que el hombre debe perdonar a su prójimo, pero en ningún lugar enseña o dice que uno tiene que perdonarse a sí mismo. La palabra de Dios nunca, nunca, nunca exhorta al hombre a hacer tal cosa. Y si es algo tan indispensable para la felicidad del hombre, ¿por qué no está en la Biblia? Suena muy bonito,
Pero el asunto no es si suena muy bonito o tiene cierto sentido. El asunto es si es bíblico. La palabra de Dios nunca exhorta al hombre a perdonarse a sí mismo. Por lo tanto, no debemos considerar ni intentar hacer tal cosa. Esa filosofía humanista hace del hombre el árbitro y el juez de sus propias acciones. De esa manera, sutilmente saca a Dios del panorama para que el hombre, como terapeuta de sí mismo, traiga temporalmente cierta tranquilidad a su conciencia. Pero no importa lo que el hombre haga. No importa si no quiere reconocer la realidad. Cuando uno peca y viola la ley de Dios, es responsable ante su Creador y aquel que es el juez supremo. Tú te podrás perdonar a ti mismo todo lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que tienes el perdón, que verdaderamente es perdón, y es el que cuenta en el tribunal divino, y ese es el perdón de Dios. Por lo tanto, es el perdón de Dios que principalmente necesitamos. Es la Biblia la que violamos. Si nos deprimimos, y eso no es por una causa realmente física, o porque no hemos dormido suficiente, esa cosa pasa, o no hay una buena nutrición, esas cosas suceden, pero para eso hay su remedio. Pero generalmente la depresión y muchas de esas cosas que se presentan como pánicos, eso es algo que procede de una mente que no confía en Dios. Está violando la palabra de Dios, puro y simple como tal. Hermanos, eso es bien importante. Ay, pero yo me siento deprimido. Ajá, ¿por qué? Porque no puedo tener lo que yo quiero tener. Oh, pues así se comportó el rey Acab. Así también se sentía Absalón. En ninguna parte dice que lo que ellos tenían que hacer era perdonarse a sí mismos. No, su depresión se debía a su inconformidad y falta de contentamiento, y que no querían someterse a la voluntad de Dios. Tú, Acab, no puedes obtener esa viña porque Dios en su ley lo prohíbe. Atentar o hacer cualquier cosa para obtener lo que no debes tener porque Dios no te le ha dado. La Biblia llama eso falta de contentamiento y sumisión a la providencia de Dios, y es pecado. Y si no lo llamamos por lo que es, la persona nunca se sanará. Y ay de ti, cristiano, con tus sentimientos de ay, pobrecito esto, ay, pobrecito lo otro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos o no somos creyentes? Lo más importante para un individuo no es lo que tiene, no es lo que le falta, lo que quiere tener, es tener a Dios. Mi porción, dice la palabra de Dios en el Salmo 73, eres tú. Y si te tengo a ti, no importa dónde estoy o lo que me pase, eso es
lo que yo necesito, porque mi bien es estar cerca de Dios. Pero si no me arrepiento y si sigo en mi incredulidad, no podré gozar de la presencia de Dios. Y sin Él no hay fortaleza. Y sin Él no hay fuerza. Y sin Él no se puede confrontar o afrontar la vida y los problemas de la vida. Ninguno de nosotros podemos tener todo lo que nosotros queremos. Primero decías, yo quiero una casa. Yo quiero una casa. Y ahí también yo quiero una casa. Y todo esfuerzo se dirigía a tener la dichosa casa. Y a pensar sobre el día en que iba a tener la casa. Pues muy bien, Dios le dio la casa. La compró. Está allí. Ay, qué bueno, ya tengo mi casa. Pero a medida que vive allí se da cuenta, oye, pero ven acá, el baño no está donde tiene que estar. Es decir, que cuando yo tengo de momento que ir, ahora tengo que correr al primer piso del tercer piso. Eso es un problema. Venga acá, no tiene suficiente espacio el garaje. No puedo poner todo lo que yo quisiera poner. Que si mi esposo no es tan atractivo como yo quisiera que fuera. Cuando hace así, en vez de subir, baja. Qué bueno que yo tengo no sé, ustedes no saben. En la vida, Dios no nos ha prometido tener lo que nosotros queremos. Muchas veces no lo da. ¿Por qué? Porque nos ama. Él sabe lo que es más conveniente para nosotros. Y lo más importante es estar bien con nuestro Dios. Porque donde hay controversia, nunca habrá paz. Examina tu vida hoy. ¿De qué pecados tienes que arrepentirte? ¿Qué pecados? ¿Qué controversia tienes con Dios? Estas personas tenían una controversia con Dios. Y Pedro no se sentó como un psicólogo a decirle, vuestro problema es que ustedes no se han perdonado a sí mismos. Pero ¿cómo puede ser? Imagínense que lleguen a una convicción de pecado y empiecen con el asunto, yo no puedo, fui una cosa tan terrible, jamás esto, ¿cómo es posible? Porque así te va a decir la gente. Parece que son humildes, pero realmente esa no es humildad. No, pero que lo que yo he hecho es tan terrible que no puedo creer que realmente yo pueda ser perdonado. Si habían personas que podían hablar así, fueron las que crucificaron a Cristo. Pedro les dice, arrepentíos y convertíos, ejerzan fe en Dios y su palabra. ¿Y qué pasará? La bendición de las bendiciones. Vuestros pecados serán perdonados. Y donde hay perdón, hay paz, hay alegría, hay gozo y felicidad. El perdón que necesitamos ante todo es el perdón de Dios. Esto es así porque es su ley la que quebrantamos cuando pecamos.
Sea que pequemos contra Dios o contra nuestro prójimo, es la ley de Dios la que quebrantamos. Por tanto, es principalmente su perdón el que necesitamos. Si tenemos su perdón, aunque otros no nos perdonen, es lo que principalmente necesitamos. Esto no significa que no tenemos que pedir perdón a nuestro prójimo. Tenemos que hacerlo porque la ley de Dios nos manda a hacerlo. Si no lo hacemos, si no perdonamos a aquellos que nos piden perdón, pecamos contra esa persona y contra Dios que nos dice que tenemos que perdonarlo. Eso no es una opción. Ay, pastor, pero mire, yo no estoy tan seguro que la persona realmente se arrepiente. Él pidió perdón, pero yo no estoy tan seguro, pastor. En última instancia, nunca vas a tener una seguridad absoluta porque tú no eres Dios. El único que conoce el corazón es Dios. Por lo tanto, el que te pida perdón, si hay ciertas indicaciones de que probablemente sí realmente se ha arrepentido, entonces tienes que conceder el perdón y si te queda alguna duda, puedes decir, yo te perdono si en verdad te has arrepentido, porque no es una opción para mí el perdonar al que pide perdón. Dice la Biblia, algo tan básico. Si no perdonamos cuando se nos pide perdón por alguna falta o pecado cometido contra nosotros, Dios no nos perdonará nuestros pecados. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis, ahí está el punto. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hermanos, tenemos que exhibir como cristianos un espíritu perdonador. Pero pastor, ¿qué pasa si no nos han pedido perdón? Aún así, en nuestro corazón estamos dispuestos a perdonar. Sí, si no se arrepienten no podemos perdonarlos en el sentido cabal de lo que eso significa, porque es necesario que la persona pida perdón. Dios no perdona si la persona no se arrepiente. En lo que respecta a nosotros tenemos que mantener siempre un espíritu perdonador, aunque la persona que nos ha hecho daño no nos pida perdón. Esto es indispensable, es necesario para vivir tranquilos, para no permitir que raíz de amargura brote en nuestros corazones. Querido hermano, si tú no tienes un espíritu perdonador, dispuesto a perdonar a aquellos que no te han pedido perdón, la amargura te consumirá. Y una persona así no puede servir a Dios. No puede, por más que quiera, tener comunión con Dios. Porque Dios nos dice claramente que su espíritu es entristecido cuando dejamos que esas cosas estén en nuestro corazón. Porque, como dice el texto,
Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Lo que el hombre necesita experimentar y gozar es el perdón de Dios. No es si me perdoné a mí mismo, no. Si Dios me ha perdonado, todo está bien. Porque la ley que yo puedo quebrantar, por lo que si lo hago, tengo que pedir perdón. No es mi ley, es la ley de Dios. Lo que el hombre necesita experimentar y gozar es el perdón de Dios. Él es el que realmente quita nuestra culpa. Según Boyce, un director de una gran institución en Inglaterra, dijo: yo podría enviar la mitad de mis pacientes a su casa mañana si solo pudieran encontrar perdón. La mayoría de personas llevan cargas pesadas de culpa, dice Boyce. Este puede ser tu caso, pero tienes temor de que si le dijeras a alguien más, esa persona te rechazaría. Sin embargo, recuerdas lo que has hecho. Esto te agobia, porque llevas en tu mente la culpa de tus acciones día tras día, semana tras semana, año tras año. Tu carga te impide ser lo que de otro modo podrías ser. Además, no encuentras el perdón en el mundo. El mundo es incapaz de hacer tal cosa. El mundo puede juzgarte por tu pecado, pretender pasarlo por alto, pero no es capaz de perdonarlo. ¿Quién puede perdonar el pecado? Solo Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y porque nosotros somos criaturas morales, que tenemos una conciencia que un mono, un león, un lagartijo, una cucaracha no tienen. Nosotros sí necesitamos perdón. Porque si no lo tenemos, entonces la conciencia acusa, condena, atormenta. Esa es una realidad. ¿Quién puede perdonar el pecado? Solo Dios. Existe un sentido en que nosotros los seres humanos perdonamos, pero solamente Dios tiene el poder para quitar la culpa en el tribunal divino, en donde se remite toda la culpa contraída por el pecado. En este sentido, el mundo es incapaz de perdonar. Pedro le dice a sus oyentes que Dios perdona el pecado en un sentido completo y absoluto. Sí, en ese sentido, solo Dios puede quitar la gran carga de culpa que incurre el pecado. Este es un gran incentivo para que el pecador se arrepienta de su pecado y crea en el Señor Jesucristo. Alguien cita a uno de los médicos que conocemos, que estudió psicología, médico en el sentido de que puede tratar con el cuerpo, recetar medicinas. Pero una persona cristiana que estudió psicología, estudió psiquiatría y trabaja en hospital, aquí en los Estados Unidos. Y después de tanto tiempo se dio cuenta
que muchos de los problemas de la gente de depresión no surgen de algo orgánico, sino ¿de qué? De su culpa. No están bien con Dios y no quieren llamar las cosas o sus acciones o sentimientos por lo que son. Les llaman otra cosa. Ahora oiga bien, mire lo que pasa. Eso que dije ahí es verdad. Pero ¿saben qué? La persona que tiene una controversia con Dios, si sigue así, se hace daño, puede que se haga daño. Y probablemente esto es lo que puede ocurrir en el cerebro y en su cuerpo. Entonces el problema ya no es solamente psíquico o de controversia con Dios. Es un problema físico o cerebral causado por la misma rebeldía y controversia de esa persona contra Dios y lo que Dios le ha designado. Así que a mí no me sorprende que después de años una persona que esté en controversia con Dios realmente tenga problemas cerebrales y físicos. ¿Quién fue el causante de tal cosa? Muchas veces es la misma persona. ¿Por qué tú debes arrepentirte? Porque Dios perdonará tus pecados. Y si Dios no te perdona porque tú no te arrepientes, entonces Dios te castigará por tus pecados. Pero pastor, usted no entiende. Si usted simplemente conociera el pecado que yo cometí. Pastor, es feo. Pastor, fue algo terrible. ¿Cómo es posible que yo pueda obtener perdón? Mi amigo, no hay mayor pecado que el pecado de incredulidad y de aquella ignorancia que llevó a aquellas personas a crucificar a Cristo. Y oye bien, mira la misericordia y la gracia de Dios, algo que tú y yo no merecemos. Pedro predicó a esas personas y le dijo, hay esperanza. ¿Y sabe qué? Dios vino sobre esa predicación. Y en el capítulo 4 nos dice que muchas personas que oyeron el mensaje creyeron y fueron salvas, perdonadas del mayor crimen mundial en el universo. Porque la sangre de Cristo es poderosa y suficiente. ¿Para qué? Para pagar mi deuda. No importa cuán grande sea, es suficiente. Cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y recibirás el perdón de tus pecados. Que cree en Cristo en tu vida cristiana y cuando seas convencido de algún pecado, ahora sabes que hay una fuente abierta, inagotable para ti, para que vayas y allí tu culpa sea quitada, tu pecado borrado, seas purificado en la sangre de Cristo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí,
del pecado, aún del pecado, de haber dado muerte a Cristo. Pecador, incrédulo, para ti hoy hay esperanza. Cree en Cristo y tú también conocerás la alegría, el gozo del perdón. ¡Qué bendición! Cuando el diablo venga a acusarte, porque el diablo también acusa, se le encanta acusar. Y sabe, él conoce todo argumento y muchos de sus argumentos son correctos porque él te toma. Mira lo que hiciste aquí, mira lo que hiciste y lo sigues haciendo. Y para la mente, la conciencia sensible de un creyente, eso traspasa, inquieta el corazón. Y la duda viene, ¿será posible encontrar perdón nuevamente? Mi amigo, sí, no dudes. Si confiesas, cree que a base de la sangre de Cristo, tú serás perdonado. Vive de esa manera. Tendrás paz. Habrá paz en tu casa. No puede haber paz con una conciencia herida. Que el Señor hoy bendiga su palabra. No voy a terminar el sermón porque ya se fue el tiempo. Gracias a Dios por el perdón que tenemos en Cristo. Y gracias a Cristo por haberse entregado por nosotros, para que nosotros conociéramos en nuestra experiencia la bendición y la paz que viene con el perdón de Dios. Oremos. Oh Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra y el perdón que por gracia en Cristo tú concedes al pecador arrepentido, que se convierte o se vuelve a ti. Te suplicamos, oh Dios, que tú llames a aquellos que están perdidos en tinieblas, que tú los salves. Ten misericordia, oh Dios. Usa tu palabra y no permitas que el diablo la tergiverse y neutralice su efecto en Cristo. Amén.